Amigos de Universo Expositor, estamos ya en un episodio más de esta serie que estamos haciendo sobre Event Cracks. Y hoy, el día de hoy, vamos a darle un espacio especial a la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura pues forma parte de todos los espacios, no solo en los cuales nosotros nos desempeñamos, sino también los cuales nosotros diseñamos para un evento. Entonces, hoy me da mucho gusto saludar a Pablo Anciluti. Él es arquitecto de Argentina, él vive en Argentina. Y bueno, Pablo tiene una trayectoria pues muy impresionante. Él ha trabajado gran parte de su vida tanto en Argentina como en España. Y les voy a platicar. Pablo se recibió de arquitecto en el año 2000 en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. También tiene un intercambio académico en el Graduate School of Architecture de Salt Lake City en Utah. Entonces también tiene esa aprendizaje americano. Después fue fundador del Grupo Arquitectura, un grupo que estaba diseñado para difundir la cultura arquitectónica y promover el debate sobre esta disciplina. Posteriormente pues se va a estudiar a España, y entonces ahí tiene pues un curso teórico del doctorado, representación, conocimiento, arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle en Barcelona. También tiene una especialización en la Universitat Politécnica de Cataluña y un posgrado de actualización y perfeccionamiento en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional del Litoral, también ahora en Argentina. Él ha colaborado en despachos como el de Tony Girones en Barcelona, también en ABAA Architects Associates en Barcelona. Y bueno, en 2008, Pablo, decides abrir tu propio estudio en Santa Fe, en Argentina. Pues bienvenido, Pablo, de verdad un gusto, y bueno, vamos a ir aprendiendo más de ti a través de esta plática. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, José, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación a compartir este momento con todos los que nos estén mirando. No sabemos cuántos serán, pero bueno, muchísimas gracias también por brindarme esta posibilidad de conocerte, de conocer gente nueva y de poder hablar de lo que particularmente a mí me gusta mucho, que es la arquitectura. Bueno, la primera es que la arquitectura está presente en todos los aspectos de nuestra vida, siempre, es omnipresente. Es muy difícil que como personas podamos escapar de la arquitectura, si ese es el término. Sea donde nos encontremos, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestro ámbito de la vivienda, o si nos vamos de vacaciones, o si vamos a un lugar puntualmente por una reunión, o lo que sea, siempre estamos dentro de la arquitectura y estamos constantemente en un ida y vuelta con la arquitectura, aunque no lo veamos. Eso ocurre desde que épocas inmemoriales, cuando el primer hombre busca una cueva para refugiarse de la lluvia y se mete dentro de una cueva y acomoda 2 o 3 piedras para quedar mejor dentro de la cueva, pues ahí ya tenemos la primera arquitectura. La arquitectura también somos nosotros en cierta medida, es decir, cuando tú escoges un determinado sofá o unos determinados muebles, o el que tiene la posibilidad de poder hacerse su casa, lo que está haciendo es proyectando su propia personalidad a algo material. Entonces, de ahí es que muchas veces nos sintamos más atraídos o no por diferentes arquitecturas, porque evidentemente hay arquitecturas que van más con nuestra personalidad o no, y hay personas que se sienten más cómodas quizás en ámbitos donde la arquitectura es moderna y hay muchas líneas más puras y mucha más colores claros y mucha más transparencia, y los espacios son otros, y hay otras personas que por su propia personalidad a lo mejor se sienten más atraídas hacia otro tipo de espacios. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo cierta privacidad forzada, digamos, nuestro espacio donde estamos nos afecta muchísimo, ¿no? De hecho, la luz que tengamos, los colores de las paredes, la forma de los muebles, es decir, donde estemos en este momento va a afectar estas emociones. ¿Cómo es que la arquitectura trabaja de esa forma? ¿Cuáles serían los elementos principales que son los que hacen que precisamente yo pueda cambiar incluso de estado de ánimo dependiendo de dónde estoy? Mira, hay casos
te lo voy a llevar a un caso concreto y, si se quiere, comercial de cómo nos afecta. Todo el mundo conoce, perdón, las cafeterías de Starbucks, ¿sí? O, pongamos el caso, McDonald's. Cuando ellos empiezan a pensar en sus locales, ustedes piensen que cuando uno entra a un Starbucks, sea en el lugar del mundo en que esté, pues más o menos son todos iguales, ¿sí? La misma paleta de colores, tonados parecidos a la tierra, ocres, marrones, naranjas apagados, se utiliza el material como madera, no hay muchos tonos brillantes, es decir, hay como una luz un poco más sosegada. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de estos locales comerciales es que uno se sienta cómodo, relajado. Al bajar la luz siempre tendemos a relajarnos, ¿sí? Entonces hay menos luz, estamos cálidos, nos sentimos en un lugar cálido. Al sentirnos en un lugar cálido nos relajamos, nos invita a tomar el olor al café, la comodidad de los sofás, es decir, cómo ellos conscientemente, por eso digo, esto es, quienes diseñan esto, conscientemente están pensando en hacia quién está dirigido esto y qué efecto quieren lograr, y logran que a través de estos mecanismos, ¿sí?, que son de utilizar colores, materiales y determinado mobiliario, uno se sienta cómodo, relajado, se sienta a tomar un café. Evidentemente después hay cuestiones de marketing que van un poco más allá de la cuestión, como son ponerle el nombre en la taza a uno, con lo cual eso implica que hay una personalización del producto. Eso por un lado. Cuando vemos quizá el caso opuesto, y ahora te muestro estos dos casos para luego un poco contestarte lo tuyo, cuando uno entra al McDonald's, a cualquier McDonald's, ¿sí?, los locales también son siempre más o menos lo mismo, es decir, contrariamente a lo que veíamos, hay mucha más luz, se utilizan los colores más vivos como el rojo, el amarillo, las mesas son más bien estrechitas, no hay mucho lugar para sentarse, uno se sienta en una bandeja, y así todo, la gente va, hay un olor determinado en los McDonald's, ¿sí?, pero va, y la idea es que uno pueda comer rápido e irse, para que pase el siguiente. Entonces, entre estas dos variables, digamos, comerciales, uno puede entender cómo funciona un poco el ser humano. Entonces, cuando hablamos de eventos, nosotros pues obviamente lo que hacemos es disponer un espacio para que la gente pueda llevar usualmente transacciones comerciales, usualmente que pueda tener reuniones uno a uno con las personas que asisten a los eventos. Usualmente también tenemos ya muchas activaciones porque ahora las marcas lo que quieren es tener cosas donde el visitante se acerque y pueda participar. Entonces, hay algunas recomendaciones sobre colores que no debamos de usar o que son los más favorables para espacios donde queremos que la gente interactúe. Por ejemplo, si vamos a poner un stand en algún espacio, ¿qué color deberíamos de usar? ¿Qué colores no deberíamos de usar? ¿O qué formas deberíamos usar? ¿O texturas no deberíamos de usar para poder ser más exitosos en nuestra participación? Mira, en ese caso, no, hay como respuestas genéricas que uno podría decir que hay determinados colores que invitan más a quedarse, que son más tranquilos, más relajantes, y hay otro, podría ser un verde apagado, porque nos invita a un tono más natural, así como hay tonos como el rojo que tienden a la excitación de las personas. Pero cuando uno empieza con la cuestión ya un poco comercial, también es importante pensar que hay, las marcas trabajan con sus paletas de colores y con sus logos y demás, y por ahí quizás es difícil escaparle a esa situación. De lo que tú me preguntas, que para cuando una persona quiere quedarse, mira, normalmente lo mejor es generar ámbitos, ¿sí? Cuando digo generar ámbitos, esto es que los espacios tendrían que ser más bien cuadrados, porque si uno piensa en un espacio estrecho y largo, la tensión va a ser que uno quiera caminar y no quedarse. Entonces, eso como primera medida. Si uno quiere lograr que la gente se quede en un determinado lugar, pues debería darle algunos lugares con
características o dimensiones más o menos cuadradas para que eso no genere una tensión de movimiento. Porque esa es otra de las cuestiones, es decir, nosotros como arquitectos sabemos o podemos inducir el movimiento de las personas. Evidentemente, las personas luego deciden un camino, pero si nosotros planteamos un espacio que va a ser muy estrecho y muy largo, las personas van a caminar por ahí, no van a tender a quedarse. Entonces, la primera cuestión que yo creo que es importante atender, por ejemplo, hay muchos stands que vienen con medidas dadas, pero cuando uno tiene un ámbito, si uno quiere lograr que eso sea un ambiente de que la gente se quede, pues tendría que ser algo que contenga y con dimensiones más o menos cuadradas, de forma que las personas entren y queden así sin tener la tensión inconsciente de desplazarse. En cuanto a los materiales, eso puede variar, porque también lo mismo, hay muchas, cuando son empresas, hay empresas que evidentemente, pensemos en una de que sea de tecnología, empresas de tecnología y demás, es muy difícil que usen quizás materiales más que remitan a la naturaleza, porque su imagen tiene que ser de algo de alta tecnología, de modernidad y demás. De todas maneras, siempre hay como que los colores más ocres, más colores de la tierra, tienden un poco a relajar y como a bajar un poco los decibeles de las personas y hacer que se mantengan en ese lugar. Cuando nosotros bajamos las luces, estamos recreando ese ámbito de tranquilidad que necesitaríamos para poder conversar y demás. Entonces, para nosotros, digamos, que no estudiamos arquitectura, ¿qué nos recomiendas? ¿Dónde podríamos ver estas tendencias? ¿O lo mejor sería acercarnos con alguien que nos pueda asesorar? ¿Cómo podemos manejar esta parte los que no tenemos esta formación, digamos, de carrera? Mira, vuelvo un paso a lo que comentabas antes de contestarte a esto, con un ejemplo también práctico, quizás que es lo que mejor sirve. Nosotros en el año 2018, junto con otro equipo de arquitectos, tuvimos la posibilidad de participar en un concurso que se hacía en Argentina para representar a la Argentina en la Bienal de Arquitectura Internacional de Venecia. La idea, y un poco cuento todo esto por esto, ¿cuál era la idea que nosotros queríamos hacer? Bueno, nuestra idea era la de tratar de recrear, una cosa difícil, pero que queríamos hacer, que un poco esa era la locura, intentar que los visitantes de todo o sea, piensa que van millones, dura 6 meses esta muestra, no es una muestra comercial, es una muestra de arquitectura, pero está abierta a todo el público, pasan literalmente millones de visitantes en esos 6 meses en Venecia. Tratar de que esas personas que visitaban el pabellón de Argentina pudieran, o nosotros pudiéramos hacerles sentir o recrear esa sensación que nosotros tenemos ya acostumbradas y propias de la grandeza del territorio argentino, entendido no como grandeza grandilocuente, quiero decir literalmente en el sentido de la llanura, de la vastedad de nuestro territorio y de nuestro paisaje. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente pudiera sentir eso? ¿Cómo trasladar una sensación de Argentina? ¿Cómo trasladar un pedazo de nuestro territorio, nuestro paisaje, a Venecia? Bueno, la idea fue, si quieres luego yo te paso el video para que veas cómo quedó finalmente, porque hay un video que está muy bonito de cómo quedó. Lo que hicimos fue una caja es una caja de espejos que tenía casi 20 metros de largo por 2 de alto y 2 de ancho, en la cual nosotros adentro plantábamos, pero dentro de esos espejos, o sea, uno desde afuera podía ver esa infinita cantidad de reflejos que hacían que parecía que fuera infinito. Y sobre esa caja de vidrio había toda una proyección de cielos nocturnos, tormentas y demás. Entonces, cuando uno entraba a un lugar casi en penumbras y veía una caja de vidrio sin nada, que adentro pasaban cosas meteorológicas, paisajísticas, bueno, todo esto acompañado además por una cuestión de dibujos de proyectos de Argentina, desde el año 83 que vuelve la democracia hasta nuestros días, pensados con proyectos que eran de interés público y demás, pero lo importante que te quería comentar de este ejemplo era cómo una idea que puede ser para cualquier, la idea esta puede ser
¿Cómo quiero yo que mi local se venda más en algún punto? O sea, una idea. Lo importante es tener la idea clara y después la forma de llevarlo a cabo. Hay varias formas de llevarlo a cabo, pero lo importante es tener esto, la idea en claro hacia dónde apuntamos. La verdad que salió, en ese aspecto salió todo muy bien y como enseñanza nos quedó que esta arquitectura efímera, como le decíamos nosotros, porque al fin y al cabo es todo un proceso largo, tedioso y demás, que se termina construyendo y luego desarmando, es lo mismo que pasa en los eventos. Es decir, cuando estas empresas buscan una sensación, una experiencia, lo primero que deben tener en claro es cuál es la sensación. Y la recomendación es siempre, evidentemente, trabajar con un profesional, que ese profesional no va a ser el arquitecto entre otros, porque el arquitecto puede tener una disposición, puede pensar el espacio, puede pensar en los materiales, pero hay un montón de otras cuestiones que ayudan, como son el sonido. El sonido es muy importante en un evento, la calidad del sonido, qué tipo de sonido voy a escuchar, qué tipo de música voy a escuchar, la cuestión, nosotros descubrimos que, por ejemplo, la cuestión olfativa es muy importante. Allí había como unos fardos de hierba seca que cuando uno entraba, sin quizás uno pensarlo conscientemente, tenían un olor el ambiente que remitía al campo. Entonces, todos los sentidos están en juego en esta puesta en escena, si se quiere, que uno hace. Por eso digo, no solamente el arquitecto, hay cuestiones de iluminación que son muy importantes, hay expertos en iluminación, expertos en sonido, la gráfica, que uno puede tener diseñadores gráficos que diseñen el flyer o lo que uno entrega como material, todo tiene que estar, digamos, aunado, entre otras cosas. Y el arquitecto es uno de esos, de los muchos participantes que va a tener esa cuestión de la organización, por ejemplo, de un evento y demás. Pero no es el único, quiero decir. Claro, sí, yo recuerdo también haber asistido a la Expo Mundial de Hannover en Alemania. Ajá. Ahí el pabellón mexicano fue diseñado de tal forma que era efímero en el sentido de que duraba lo que duraba la exposición mundial, pero Sí. finalmente después se convirtió en una biblioteca que se quedó ahí en Alemania. Entonces, es como hacer un espacio que pueda representar un país, pero que después se quede como un legado también para el espacio donde va a quedarse, ¿no? O donde estaba exponiéndose. Y creo que esto nos pone un gran reto a los que estamos en eventos porque mucho de lo que hacemos en un momento dado es solamente por unos días y estamos utilizando recursos, estamos utilizando materiales que finalmente en muchas ocasiones terminan prácticamente en la basura, ¿no? En algunas ocasiones algo de esto puede ser reciclable, pero se ha cuestionado en algunas ocasiones a la industria de eventos por tener ese carácter efímero que define el que finalmente estos materiales en un momento dado no volverán a servir y se utilizaron solamente por unos pocos horas o días. En este sentido, ¿tú qué nos propondrías o qué podríamos nosotros prever? Mira, en ese sentido, la industria de los eventos, ahí también hay como dos o grandes grupos, si bien hay gran cantidad de eventos, podríamos decir el comercial, el evento comercial, el que son los stands, lo que tiene es que siempre se trabaja modularmente, con un módulo, 3,5 por 3,5, 3 por 3, siempre es un módulo que uno tiene acotado, el lugar que uno alquila para la empresa. Y hay empresas que compran el espacio y van con su propio stand. Eso a veces está bien, porque eso significa que la empresa, si pudiera tener su propio stand y llevarlo de diferentes eventos, eso sería un gran paso hacia adelante, porque si una empresa pudiera hacer su stand de forma que hoy lo monto aquí, estoy en este evento, lo desmonto, lo tengo guardado y llega a otro evento, Claro. sabiendo que hay esas dimensiones aproximadas, pues me muevo con eso mismo, ahí ya sería un gran paso hacia adelante en ese aspecto de la reducción de esas cuestiones de decir, bueno, no por cada evento voy a hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces, las empresas, muchas, algunas ya tienen como sus stands institucionales,
que en vez de alquilar el módulo de 3x3 o de 3,5 por 3,5, el espacio típico de estas grandes ferias y eventos, pues alquilan un lugar, una isla, y ponen su propio stand de imagen propia. Cuando uno va a otra cultura es un poco más difícil de asimilar, si bien se puede hacer, pero obviamente uno tiene ventaja cuando las vive en carne propia, si no las experimenta, lo mismo que decíamos, lo de siempre, ¿no? La experiencia. Uno no puede tener, es difícil hacerse la idea de algo si uno no tuvo la experiencia de hacerlo. Evidentemente que se puede, pero yo no le puedo comentar a alguien cómo es la sensación de subirse en una montaña rusa, no sé cómo le dicen en México, montaña rusa, ¿sabes? Sí. Bueno, es muy difícil explicarle si no, ve y vívela tú, súbete al coche y siente la sensación, porque, bueno, lo mismo, eso llevado al extremo, claro, pasa con otras cosas. Entonces, tratamos de tener siempre esas ideas, y después sí, uno va cambiando, y va aprendiendo. La arquitectura es una profesión que se aprende constantemente y si está siempre en evolución, y uno no sé cómo evolucionará, pero yo supongo que, o tiendo a pensar que soy mejor profesional que hace 10 años o 12 o 13 años por todo lo acumulado. Aquí sí, en la arquitectura yo entiendo que la edad es un valor. Supongo que en otras disciplinas también, pero yo digamos, en este caso, la acumulación de experiencias que uno tiene en la arquitectura, cuanto más construye y demás, es sumamente importante, es sumamente importante. Claro. Y fíjate que nosotros justamente cuando tenemos un reto muy grande porque no escapamos a la arquitectura tampoco. Siempre tenemos que hacer nuestro evento en un espacio definido con ciertas características. O sea, es decir, es parte de el evento, esa arquitectura que está ahí presente, omnipresente y que está mandándome mensajes constantemente. En ese sentido, nosotros cómo podríamos o cuáles son las mejores características para la interacción humana. ¿Cuáles consideras tú que arquitectónicamente cuando te piden, oye, necesito un espacio donde la gente se sienta confortable, donde la gente pueda trabajar, donde pueda interactuar y que se sienta bien? ¿Cuáles serían esas características? O bien, ¿cómo podemos saber si el espacio que estamos eligiendo es correcto? ¿Qué deberíamos de fijarnos cuando vamos a hacer visitas de inspección a diferentes espacios y que estamos pues bajo las condiciones que ya existen? ¿Qué deberíamos de fijarnos para poder tener éxito? Mira, ahí también, un poco lo que decíamos al principio, dependerá qué tipo de interacción quieres hacer tú con las personas. No es lo mismo una interacción en la cual, por ejemplo, yo quiero que las personas estén, hay un evento y dentro de mi evento, pues las personas estarán paradas comiendo y charlando, ¿sí? Hablando, platicando, por lo cual yo debería pensar que quizás lo mejor es tener pequeñas mesas donde la gente se junte y pueda conversar parado, ¿sí? Y estar comiendo y bebiendo, pero al mismo tiempo con una cuestión de cercanía, si esa interacción que tú dices son clases o son lecciones o son disertaciones en las cuales las personas a lo mejor hay formas de disponer las sillas que son mejores para un determinado tipo de evento que para el otro. O sea, si están todas las sillas mirando a una persona o esa persona está en el medio como de un gran círculo, la interacción será diferente, pero evidentemente cada tipo de interacción va a tener una forma de intervención en el espacio determinada. Por eso digo, un lugar que sea pensado, no sé, pienso para un concierto en el que haya una interacción de personas o un festival, o si es una ronda de negocios, quizás lo mejor son pequeños ámbitos como más íntimos, como tienes tú detrás, como sofás y mesas donde la gente se pueda sentar y platicar, más separado, que no es lo mismo que un lugar, y evidentemente, por ejemplo, el nivel de ruido debería ser mucho más bajo que en otros. Entonces,
la interacción primero va a venir, es la que va a determinar el tipo de ambiente. Si tú me dices, mira, ¿qué tipo de interacción para transacciones comerciales? Siempre lo mejor, lo que se imagina son lugares en donde uno pueda sentarse cómodamente, una mesa con 2 o 3 sillas, o sofás individuales con una silla donde uno pueda sentarse a hablar cara a cara y tener una charla sin estar molestado por la música, por personas que pasan. Si la interacción es del tipo publicitario, quizás hay otras cuestiones que entran en juego. Entonces, el tipo de interacción va a determinar el tipo de lugar y de ámbito que voy a necesitar. Ok, muy bien. Pues, Pablo, vamos acercándonos ya al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Y me gustaría Un placer. La pasé muy bien. gracias. Y conocer un poquito sobre tus impresiones sobre estas anotaciones que yo hice para compartirlas con la gente que nos está escuchando o que nos está A viendo. ver. Y la primera es, creo que debe haber una congruencia, una coherencia entre lo que yo quiero provocar y lo que yo utilizo para crear un ambiente. Entonces, tengo que tener bien claro qué emociones necesito generar en mi audiencia, en la gente que va a asistir a mi espacio, para a partir de ahí seleccionar los materiales y ser congruente para darle eso a la emoción que yo estoy buscando, ¿no? Y ahí tendría yo que adentrarme a colores, a iluminación, a olores y a todo lo que nos comentaste, ¿no? Que lo pongan, inclusive, José, yo voy acotando, mientras tú vas diciendo, voy Claro, acotando, claro. inclusive hasta ponerlo por escrito, ¿sabes? Que quede claro, ¿sabes? Como esos que te dicen en marketing, bueno, si tus objetivos los tienes que tener escrito, bueno, también por escrito. Entonces es, para no perderse el camino, si es la venta de un producto, ¿qué producto vende uno? ¿A quién está dirigido? No es lo mismo personas de 60 años, de 70 años que adolescentes de 15. ¿Y qué quiero mostrar? ¿Cómo me quiero mostrar? ¿O qué quiero mostrar yo con lo que estoy generando, con mi espacio? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Sí? ¿Cuáles son esas sensaciones que quiero transmitir? ¿Qué emociones quiero provocar en el otro? Eso es fundamental. Ok. O sea, es tenerlo muy claro. Quiero que estén relajados, quiero que estén activos, quiero que estén preguntones, es decir, tenerlo súper claro para poder traducirlo en materiales, espacios, luz, color. Totalmente, totalmente. Quiero sorprenderlos, quiero que la gente entre a un lugar y que de pronto diga, wow, no me imaginaba esto, o no, o que la gente vaya y se quede contemplativa, mirando un determinado y que no haya casi nada. Entonces, eso es fundamental, está clarísimo, sí. Muy bien. La segunda acotación que yo hice, una de las reflexiones que me quedó después de la charla contigo es que ciertamente la arquitectura y los espacios tienden a ir hacia el uso de materiales más locales para evitar que sean costosos y para fomentar que uses lo local. Entonces, estamos hablando de utilizar algo que sea más local y además mucho más amigable con el ambiente. Entonces, creo que si armamos nuestros proyectos bajo estos dos conceptos, estamos ayudando a la economía tanto de nuestros lugares como también al bienestar global a partir de dar estas dos funcionalidades o de buscar estas dos características en lo que hagamos. ¿Es correcto, Pablo? Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es una cuestión que no mencionamos, pero que es no menor, la de las economías locales, las economías regionales. Es decir, uno va a estar siempre mucho mejor ayudando quizás a potenciar las economías regionales, las economías locales. Siempre hay, evidentemente, cuestiones que si no se fabrican donde uno está, pues habrá que traerlas. Eso estamos todos de acuerdo, nadie está diciendo que no. Lo que decimos es que, de ser posible, el uso de materiales y de economías regionales ayuda a todo. Esto es un círculo virtuoso, ¿sabes? Cuanto más estemos dentro de nuestra cuestión más próxima y creciendo todos, va a ir mejor para todos. Eso es tal cual como lo has dicho. Sí, sí, Muy bien. absolutamente. Y el tercer punto que me llevo muy interesante también es que la interacción define el ambiente. Es decir,
qué tipo de interacción va a suceder en ese espacio. A partir de ahí puedo dar una definición. Yo no puedo Exacto. conceptualizar un espacio para un evento si no sé exactamente qué va a ser lo que van a hacer las personas que van a estar ahí. Y entonces no puedo adelantarme si no aterrizo, al igual que con la parte de la coherencia de materiales, si no aterrizo qué interacción estoy buscando para poder entonces darle al espacio la personalidad que necesita, ¿no? Claro, perfecto. Pues entonces tenemos esas tres enseñanzas que nos llevamos el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Pablo. Te felicito No, por por favor. lo que has hecho. Si quieren, ¿dónde te pueden localizar, Pablo, si te quieren mandar Ahí en Instagram, Pablo Anciluti, directamente ahí estamos. así tal cual como Pablo Anciluti? Todo junto, sí, 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 sí. Ok, Y en la página web también pabloanciluti.com.ar. vale la pena que den que vean esta página porque ahí hay varias de las obras que ha hecho Pablo, de los proyectos que tiene en diferentes lugares y además también viene mucho, pues toda la colaboración que tienes en otros medios como, pues tan importantes como Domus, como Metrópolis, como Exivar, como Espacio, Exacto. en muchísimas publicaciones importantísimas del mundo, donde das tu aporte. Pues te agradecemos, Pablo, tu tiempo. Te No, mandamos por favor. un saludo hasta Argentina, esperando que... Saludo para México. Y esperamos pronto volver a platicar contigo acerca del tema de la arquitectura, que es un tema Cuando quieran. apasionante. Por ahí traemos un proyecto con Betina donde vamos a estar hablando de arte, arquitectura y Sí, 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 sí. entonces Espectacular. por ahí podemos hacer una colaboración tripartita para platicar de esto Totalmente. para muchísimo más. No, esto es apenas un comienzo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a No, todos. por favor, a ti. Hasta Esperen, luego. esperen muy pronto este episodio y bueno, seguimos en contacto para más y más que les vamos a traer de esta serie de Event Cracks en Universo Expositor.